Hello, querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión vamos a hablar de Tokyo Revengers. Si eres nueva por aquí, tal vez no lo sepas, pero déjame comentarte que a mí me estresa mucho hacer episodios de mangas, historias en general que no han finalizado. Sin embargo, me he metido un atracón de la hostia con Tokyo Revengers que necesito, me lo pide el cuerpo, hablar de estos muchachos, de este shonen con demasiada carga homosexual. Es que de verdad, de todos los mangas que me he visto de género shonen, nunca había encontrado uno tan, pero tan lleno de relaciones homoeróticas, y hoy vamos a hablar de varias de ellas. Mi nombre es Gaby Figueroa, soy la conductora de este programa desde hace ya 4 años y tengo unos 17 años o por ahí consumiendo anime y manga, y también soy Fuyoshi. Si es la primera vez que estás aquí y no tienes ni idea de cómo va esto, déjame darte los trigger warnings de este programa. El primero es que, a pesar de que probablemente voy a hablar de muchas cosas de la trama de Tokyo Revengers y de análisis y de las cosas que me gustaron, las cosas que no me gustaron, voy a intentar hacer hincapié en las parejas, en las ships, ¿vale? O sea, este podcast tiene sus prioridades y nosotros vamos a hablar de las parejas, de las relaciones, más que de la trama en general, ¿vale? Voy a hacer, obviamente, spoilers de la trama en general, y ese es el segundo trigger warning. Si no te gustan los spoilers, si no estás al corriente con Tokyo Revengers, y con corriente me refiero al manga, porque no tengo ni idea de dónde terminó el anime, yo no veo el anime, entonces no sé ni dónde acabó la primera temporada ni dónde va a empezar la segunda. Te voy a spoilear todo el manga hasta donde va en este momento, que es el capítulo 272, creo, donde ya tenemos como las super revelaciones, las revelaciones de las revelaciones, y seguramente no vas a creer que te joda la historia. Si a ti no te dan bronca los spoilers, bienvenida. Si estás al corriente, aún más doblemente bienvenida a tu programa. Comenzamos. Las Fuyoshis tenemos la razón. Sorry, not sorry. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Antes de sumirnos con los spoilers, me gustaría como presentarte de qué carajo va Tokyo Revengers, como para tener el panorama y que sepas si vale la pena que te lo chutes o no. Desde mi muy humilde opinion, my humble opinion, es que vale muchísimo la pena Tokyo Revengers, independientemente de ahorita vamos a hablar de todos los fallos que tiene la historia, o de lo que uno considera que son fallos argumentales o huecos argumentales o demás, que veo que se le ha hecho bastante crítica al punto, y mucha gente dice que no vale la pena por precisamente esos conflictos. Sin embargo, para mí lo que realmente pesa en Tokyo Revengers son los personajes y las relaciones entre los personajes, que desde mi punto de vista están bastante bien llevadas. La historia nos presenta a Takemichi Hanagaki, que es un trabajador aquí, creo que trabaja en un, ¿cómo se llama este lugar? Donde venden DVDs, bueno, lo que le llamamos blockbusters, que yo no sé si en Japón sigan existiendo, o sea, no sé exactamente en qué año está ambientada la historia, porque es como, si te das cuenta que ya hoy en día no se utiliza eso desde Netflix, pero bueno, Japón, yo qué sé. El chiste es que este chico trabaja atendiendo clientes, ¿no? Así de que, bueno, te toma este DVD, toma este otro DVD, y es un personaje que vive constantemente, pues, disculpándose por todo, ¿vale? Vive completamente agachando la cabeza todo el tiempo. Entonces es un personaje bastante... ¿Cómo podemos llamarlo de esta manera? Patético, pusilánime, y de que de alguna manera todos nos podemos sentir identificados en algún momento, ¿no? El pobre vive en un departamento de 3 metros por 3 metros, no llega a fin de mes, ¿no? Y es como, sí, me recuerda a mi vida. Yo pues te digo, es muy, muy fácil sentirte identificada con Takemichi, que al inicio está viviendo este momento de oh Dios, mi vida es una tontería, ¿no? Estamos en el 2017, en la historia cronológicamente, cuando Takemichi se entera que la única novia que ha tenido en toda su vida, Hinata Tachibana, muere en un altercado en el que se ve involucrado con la Tokyo Gang, que es actualmente 2017 la pandilla como más cabrona de Tokio, ¿no? Entonces él dice, oh Dios mío, Hinata Tachibana, mi única novia, el único amor de mi vida, ¿no? Protagonista de estos que terminaron con la novia y no han vuelto a tener una sola relación significativa en su vida desde entonces.
Takemichi sí se siente como mal por ella y se queda pensando mucho en esta chica y en todo lo que pasó en esa época que hizo que él se alejara de Hinata Tachibana. Resulta que durante su época estudiantil, Takemichi tenía este sueño de ser, estaba en segundo de secundaria, según entiendo, tenía este sueño de ser un pandillero de estos de motociclistas y ser un chico guay, ¿no? Ser un chico genial y a todo lo que da. El tema es que cuando él intenta hacer su primer pelea de banda, él se va con sus amigos, que son 5 compadres con los que vive, se va con sus amigos a atacar una escuela, ¿no? Ellos están en segundo de secundaria, entonces van a atacar al segundo de secundaria de esa otra escuela. Y llevan como el seguro, voy a colocar comillas, de que el primo de Takemichi es el líder de la banda de los de tercero. Entonces, como que se sienten de alguna manera relativamente protegidos por el hecho de que tengan un familiar que es el líder de la banda. El tema es que cuando ellos llegan a enfrentarse a estos chicos de segundo año, descubren que el primo de Takemichi en realidad no es el líder de la banda, es el mandadero de la banda, es el alfeñique de la banda. Entonces les meten una rastriza que les da como hasta para llevar, y a partir de ese momento la vida de Takemichi cambia, porque de pasar de ser el sueño de volverse un criminal famoso, un criminal juvenil guay, termina siendo la carne de cañón, como decimos, para una banda, para una facción de una banda que tenía que ver con la Tokyo Gang, ¿vale? Entonces Takemichi en sus memorias tenía asociada a la Tokyo Gang con la peor época de su vida, ¿no? A pesar de que tenía esta novia de la que estaba muy enamorado, se dejaba mangonear, se dejaba pisotear, se dejaba humillar, toda su autoestima, su autoconcepto y todo valió chetos en esa época, porque este líder de banda, que de hecho me debería de acordar de su nombre, porque aparece en el primer arco, que es el arco de... no sé si es de Moebius o es el de Tokyo Manji. Bueno, el chiste es que este vato, pues él lo maltrataba bastante, y cuando él logró terminar la secundaria, lo primero que hizo fue intentar salir corriendo, ¿no? O sea, intentar escaparse por todos los medios de esta persona, incluido escapar de la novia, ¿no? Escapar de la relación que tenía con su novia, porque, pues, obviamente no estaba funcionando ese asunto, ¿no? El chiste es que él como que se arrepiente de todo esto, pero pues está reflexionando sobre su propia vida, y hasta ahí, debido a que, para quienes no se enteren, pues es un personaje muy pusilánime. Chiste es que él se entera de este rollo de que Naoto, el hermano de Hinata, también muere en este accidente. Entonces él va caminando y alguien lo empuja, bien en escena de Isekai y de varios otros mangas de viaje en el tiempo, lo empujan a las vías del tren, lo apachurra el tren, muere, y cuando despierta se da cuenta que está 12 años en el pasado y que tiene la oportunidad, colocaré comillas, de... ¿cómo se llama esto? De reescribir el pasado, ¿vale? Al principio, obviamente, el pobrecito no está como pensando, oh, por supuesto, claro que sí, acabo de viajar al pasado, ¿no? No precisamente, sino que lo que él llega a pensar es que está teniendo un sueño, porque la última imagen que ve en su cabeza es la de salvar o la de Hinata Tachibana. Entonces él dice, ¿qué tal si yo pudiese, así como que muy pudiese, salvar a Hinata Tachibana? Aquí Takemichi, sin querer, o sea, él realmente no está como pensando, oh, por Dios, claro, vine a salvar el pasado, ¿no? Él está como sacadísimo de onda, se encuentra con Naoto, el hermano menor de Hinata, después de que le metan esta paliza en la escuela los de tercero, y lo salva porque está frustrado y ve que lo están agrediendo otros chicos, entonces lo salva, y ahí se entera que es básicamente su cuñadito, ¿no? Y en un afán de, pues, intentar mover las cosas, o sea, realmente no está como muy seguro de haber viajado al pasado, le dice a Naoto que crezca y sea un chico de bien y proteja a su hermana, porque así de bomba se lo lanza, en el 2017 vas a morirte, ¿no? O sea, te van a aplastar en tal lugar, en tal estación, el tal día, a ti y a tu hermana. Y pues yo no sé, o sea, normalmente tú no tienes como el primer instinto de decir, ok, gracias, viajero en el tiempo, pero aquí Naoto resulta que sí le creen, porque estaba como metido en cosas paranormales o un rollo así. No se explica muy bien en la historia, es como que sí, ya asume que le creen a Takemichi, y cuando Takemichi le da la mano a Naoto, despierta en el presente, por así decirlo, y está exactamente en ese momento en el que está por ser atropellado por el tren, y entonces una mano se mete a rescatarlo, y después se da cuenta que es el mismo Naoto, es decir, es el niño al que salvó cuando hace 12 años en el pasado. Ahora es un adulto que es un detective y que escuchó la profecía, vamos a llamarlo así, de Takemichi, y entonces evitó la muerte de él. O sea, logró evitar su muerte, pero no evitó la muerte de Hinata.
Aquí se establecen las reglas del viaje en el tiempo. Takemichi puede viajar en el tiempo al mismo día 12 años en el pasado. Es decir, si está en el 5 de marzo de 2017, solamente puede viajar al 5 de marzo de 12 años en el pasado. No puede ir ni más adelante ni más atrás. Entonces, es una de las reglas que más me gustó porque si él, por ejemplo, ocurre algo el 3 de marzo, no puede volver a esa fecha. O sea, esa es la consecuencia ya de sus actos. No va a poder regresar en el tiempo antes del 3 de marzo porque en su presente ya es 4 de marzo. No sé si me estoy explicando. Y la otra regla es que para hacer los saltos temporales tiene que tomarle la mano a Naoto. ¿Por qué Naoto? Naoto le explica que según él, la teoría es como al comentarle su pasado a Naoto y Naoto tomar decisiones a partir de eso, le salvó la vida. Al salvarle la vida, de alguna manera sus destinos, voy a colocar comillas, están entrelazados. Entonces van a hacer este cambio constante de shake hands para ir y venir. Aquí es donde se establece esta regla y además el objetivo del manga, salvar a Hinata Tachibana, que siempre muere a manos de la Tokyo Gang. ¿Ok? Van a pasar un montón de cosas porque es un manga muy largo, son 270 capítulos que dan para un podcast de horas y horas hablando solamente de la trama, pero bueno, resulta que vamos a ver la evolución de Takemichi originalmente intentando salvar a Hinata, que es como su único objetivo, y originalmente es evitar ciertas cosas. Aquí se establece nuestro conflicto principal y nuestro villano principal. Te dicen que la Tokyo Gang está liderada por Draken, bueno, hecho por Mikey, y su mano derecha es Draken, que son dos tipos malísimos que actualmente lideran la Tokyo Gang. Bueno, Mikey lidera la Tokyo Gang y es una agrupación criminal, básicamente. Y que son unos culeros, ¿no? Son unos culeros. Y que quien realmente motivó esta situación fue Teta Kisaki. Teta Kisaki va a ser nuestro villano durante la gran mayoría de arcos porque te establecen que una vez que él se acerca a Mikey es quien corrompe de alguna forma el Tokyo Gang. Entonces, siempre Takemichi, una vez que viaja por tercera vez, creo que al pasado, conoce a los principales miembros de la Tokyo Gang, es decir, a Mikey y a Draken, y se da cuenta que son personas muy geniales, que son unos tipos encantadores, incapaces de convertirse en una banda criminal sin moral y sin ética, ¿vale? El sueño de Mikey cuando es jovencito es hacer de la banda de la época en la que él está, las mejores bandas y la mejor época de criminalidad juvenil de Japón, que le dé otra imagen por completo a ellos, ¿no? Que tiene como ciertos códigos de honor y él visualiza una nueva era para la criminalidad juvenil. Cada quien con sus sueños guajiros, ¿no? Hay quien quiere ser repostero chef y hay quien quiere ser un criminal juvenil que traiga a Japón una nueva era, ¿no? Recordemos que esto también tiene que ver con un contexto histórico en el que las pandillas japonesas surgen a partir de que Japón tiene que ceder o doblar las manos con Estados Unidos después de perder la Segunda Guerra Mundial y hay un choque cultural entre la nueva generación que se apropia de cultura occidental, como el rollo de las motocicletas, los peinados, ¿no? Mientras que está el lado conservador, que siempre los vio como criminales por el simple hecho de que les gustaban cosas occidentales porque sentían que atentaba contra la soberanía del Japón antiguo, ¿no? Entonces fue una lucha de generación anterior con generación nueva y que después pues fue tomando cierta forma cultural que hasta la fecha se manifiesta en Japón, ¿no? Tenemos todas estas pandillas y toda esta estructura social y cultural que gira alrededor de las pandillas de motociclistas juveniles. Bueno, el autor, el autor perteneció o pertenece, yo no sé, a una de estas bandas en su juventud y entonces conoció de primera mano la estructura, las prácticas culturales, sociales dentro de una banda, así que todo eso lo plasmó en Tokyo Revengers, obviamente aderezándolo con lo que a él le hubiese gustado. Creo que hubo una entrevista por ahí que se dio en la que él explicaba que realmente las estructuras de ese tipo de bandas tienen mucho que ver con la intimidación, con el poder, con el miedo, más como se maneja el antagonista de la historia, que es Teta Kisaki, y Mikey y Draken la Tokyo Gang en general viene a representar otro tipo de relación entre camaradas, algo que tiene más que ver con la amistad, con la camaradería, con la juventud, con la renovación, como un poquito más idealista, obviamente, y más voy a colocar esta palabra romántico en el sentido de cómo se desarrollaban las relaciones. Y yo creo que ese
ese perfil, esa visión que tiene el autor es lo que hizo que Tokyo Revengers se hiciera tan homosexual, se hiciera que tú estás viendo relaciones demasiado intensas y demasiado bonitas y demasiado pasionales, de verdad son muy pasionales en muchos casos, que te hacen shippear a un montón de personajes durante la historia. Entonces, bueno, Teta Kisaki viene a ser como esta sombra oscura de lo que potencialmente puede volverse una banda juvenil cuando crece, ¿no? Y casi sea una mafia de asesinos que hacen las cosas sucias de otras personas que trabajan para los ricos, que trabajan para gobiernos, como grupos incluso de choque, ¿no? O sea, al fin y al cabo, una banda con ese tipo de poder, tráfico de drogas, de personas, negocios turbios y demás, ¿no? Entonces, Mikey no está como muy de acuerdo y cuando nuestro protagonista escucha los sueños de Mikey, dice, él no tiene la culpa de lo que pasó con la Tokyo Gang. O sea, realmente fue Teta Kisaki quien mandó al carajo a la Tokyo Gang. Entonces tenemos que evitar que se conozcan. Lamentablemente, para cuando Takemichi llega al pasado, ellos ya se conocen y de hecho Teta Kisaki ya está dentro de la Tokyo Gang. Él pertenecía a otra banda, creo que a Moebius, pero como tiene un conflicto que se da en el segundo arco de Tokyo Revengers, resulta que se convierte después en el líder del tercer escuadrón. Tokyo Gang está dividido en 5 escuadrones principales. Cada uno de esos escuadrones está liderado por uno de los mejores amigos de Mikey, que es el líder de la Tokyo Gang. A lo que voy con esto, y ahorita hablamos de la estructura de la Tokyo Gang, porque son muchísimos personajes, como dije, son muchísimos personajes, y las parejitas que a mí más me gustaron, y bueno, de las que vamos a hablar, están en diferentes bandas y durante la historia se van moviendo de bandas, ¿no? Entonces cambian de lealtades, cambian de grupos, o simplemente la banda en la que estaban muere, es derrocada, y la Tokyo Gang o otra banda absorbe a esa banda, por eso que se van haciendo más grandes. Entonces, por ejemplo, un personaje inicia siendo, yo qué sé, del equipo de Valhalla, una banda, y termina en Botan, ¿no? En el futuro. Entonces hay muchísimas cosas para hablar de Tokyo Revengers, pero no me voy a adentrar ahí porque si no, no acabamos. El punto es que quería dejar todo esto en claro. Vamos a tener un montón de personajes, vamos a tener un montón de bandas, y lo que hace que Takemichi cambie de objetivo constantemente es que se da cuenta que él quiere salvar a todos. No solamente le basta con salvar a Hinata Tachibana, que encima nunca lo logra, o sea, constantemente cada que hace los viajes en el tiempo, cada que va y viene de pasado a presente, se da cuenta que él cree que hay un problema, ¿no? Es como el iceberg. Tú crees que tienes este problema, vas, lo arreglas y resulta que sale otro problema y luego otro problema. Y cada vez que Takemichi va creyendo que arregla cosas, el presente se va todavía volviendo más oscuro, más turbio y dice, ¿qué es lo que está pasando? Él inicia queriendo salvar a Hinata, después quiere salvar a la Tokyo Gang, evitar que Kisaki corrompa la Tokyo Gang y entonces luego hay que salvar a Draken de la muerte, ¿no? Si Draken se muere tal día, la Tokyo Gang se vuelve lo que se vuelve. Ahí va el pobre de Takemichi, logra salvar a Draken y después regresa en el tiempo y no, la cosa sigue igual o peor. Vale, regresa y ahora tiene que evitar que Mikey mate a Kazutora. Y que Baji no muera. Esta no la puede evitar, no puede evitar la muerte de estos personajes, evita cómo suceden las cosas y eso altera el futuro. Sin embargo, vuelve al presente y se da cuenta que otra vez, aunque las cosas cambiaron, no son el mejor futuro, o siempre se le muere Hinata Tachibana y siempre Kisaki está detrás de todo esto. Entonces dice, no solamente basta con evitar que la muerte de algunos personajes, tengo que eliminar a Kisaki. Y como Kisaki está dentro de la banda y está en un puesto alto, y Takemichi, de hecho, creo que ese momento todavía ni siquiera es parte de la banda, ahí se establece el nuevo objetivo de Takemichi, que es como el primer punto de giro de la historia, que es, me voy a convertir en el líder de la Tokyo Gang. O sea, nada, o sea, los objetivos de Takemichi escalaron como al 150%. Esta es una historia que tiene un ritmo muy vertiginoso y que el personaje siempre se va a estar viendo constantemente expuesto a misiones cada vez más imposibles, cada vez más complicadas, con consecuencias que realmente te calan a ti como espectador. O sea, las consecuencias se sienten, son reales. Una de las cosas que los viajes en el tiempo tienen es que tú sientes que no hay consecuencias, ¿sabes? Si algo sucede al personaje y esto en un momento puede volver al pasado y arreglar todo de nuevo, no se siente una consecuencia. Creo que esto lo hablé en el episodio de Bungo Stray Dogs, y si no lo hablé, pues lo hablo. Hay una escena en Bungo Stray Dogs en la que un personaje le vuelan las manos. No voy a decir nombres, pero le vuelan los brazos y yo estaba con cara de, madre mía, el personaje sufriendo, tú sufriendo como espectador.
porque fue un momento muy emocional para los personajes, y en el capítulo siguiente la doctora le había curado los brazos, y yo estaba con cara de, y las consecuencias, o sea, se siente como que no hay consecuencias, el personaje no se puede morir porque es un shonen clásico, entonces van a mantenerlos vivos, y las consecuencias de, por ejemplo, perder los brazos y ese momento que fue muy fuerte para el personaje, se lo arreglas en dos patadas. ¿Dónde está la evolución? ¿Dónde está el sentir como espectador que hay consecuencias en lo que estás leyendo? Aquí sí hay consecuencias, y yo creo que este punto lo marca la muerte de Baji. Creo que la muerte de Baji sí se ve en el anime, así que espero no estar dando un spoiler, pero yo ya había avisado de esto. La muerte de Baji sucede, aunque Takemichi la intenta evitar por todos los medios, no lo consigue, y es imposible regresar en el tiempo para evitar la muerte de Baji, ¿no? O sea, es una muerte que ya sucedió, ¿no? Entonces vamos a ir viendo este viaje del pobre Takemichi, yendo y viniendo pasado presente, con la ayuda de Naoto, y cómo las cosas se van complicando constantemente. Es muy adictivo Tokyo Revengers. Yo me lo chuté en 2 días, o sea, para mí es como muy... no sé exactamente ni cómo le hice para chutarme en 2 días 270 capítulos. Mi plan original era, voy a ver un poquito de Tokyo Revengers porque ya se va a acabar, y entonces pues voy a ir avanzando poco a poco hasta que se acabe. En 2 días me lo eché, o sea, así, a ese nivel de adicción. Este ritmo vertiginoso también provoca ciertos problemas en Tokyo Revengers, que se sienten como huecos argumentales o como constantes coincidencias. Una de las coincidencias que más me estresaba, que la tuve que tomar o dejar, o sea, yo siento que es como, aquí no es el punto de esta historia. Entonces, para mantener el ritmo vertiginoso, por ejemplo, Takemichi en un momento viaja al futuro y se da cuenta que los Black Dragons son ahora la banda más poderosa de Japón, y los Black Dragons tienen una historia aquí también súper turbina, súper oscura, y tiene que evitar que se formen. Takemichi viaja al pasado, y exactamente en el momento en el que están apareciendo en el pasado, se encuentra con el futuro líder de los Black Dragons, y dices, qué casualidad, ¿sabes? O sea, qué casualidad, con Hakai se encuentra, ¿no? Entonces dices, siempre es lo mismo, o sea, Takemichi al inicio de la historia es como, necesito subir escalafones en la jerarquía para conocer a los líderes de la Tokyo Gang. Se encuentra con los líderes de la Tokyo Gang sin él haber intervenido, ¿no? O sea, fue como coincidencia. Y así hay muchas coincidencias que aceleran la historia, que hacen que el ritmo de la historia sea mucho más vertiginoso. Entonces, yo creo que Wakui sacrificó la verosimilitud de esta parte con tal de que tú no tuvieses que detener tu lectura en lo que Takemichi conseguías averiguar, quién es el líder actual de la banda, cómo lo conoce, cómo se puede acercar. Todo eso se lo salta metiendo una coincidencia, ¿no? Otro detalle que a mí no me gusta es el tema del viaje en el tiempo de Takemichi. Hay una cosa que me estresó mucho. Yo creo que con los viajes en el tiempo hay de dos. O te los tomas muy en serio y necesitas estar ahí como buscando de la lógica, porque los viajes en el tiempo tienen como mucho juego y al mismo tiempo muchos quebraderos de cabeza por el tema de no son paradigmas, ¿cómo se dice esto? Se me acaba de ir el nombre. De las paradojas temporales, ¿no? Están los que son dimensiones paralelas, es decir, tú nunca puedes realmente cambiar el futuro, lo que cambias es que diverges en una nueva línea temporal, que es básicamente otro universo paralelo. O tienes un pretzel, como decimos en una película, que me gusta la analogía. El pretzel es todo lo que tú ya hayas hecho en el pasado, ya está en el presente. Entonces tu viaje en el pasado ya es una consecuencia de tu presente ya es una consecuencia del viaje en el pasado. Aquí no, aquí es como si el pasado altera el presente, tómalo o déjalo. Y como te digo, o lo tomas muy en serio o lo tomas como un simple recurso narrativo para contarte una historia, porque si no, te vas a estar aquí rayando. Hay un solo detalle que yo no soporté del tema del viaje del tiempo de Takemichi. No el hecho de que no me hayan explicado cómo es que puede viajar en el tiempo, no que me hayan explicado de dónde viene la posibilidad del salto en el tiempo, no el agujero de guión que tiene el hecho de que si salvó a Naoto y Naoto es el que le da la mano y por eso puede viajar en el tiempo, a todos los que ha salvado, por ejemplo Draken, que es el segundo persona que salva literal de la muerte, también ese debería de permitirle viajar, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Entonces, como que preguntas que quedan al aire. El punto es que tal vez eso se vaya a resolver, tal vez sí, tal vez no, ya lo hablaremos. El caso es que ni siquiera eso me molesta tanto como el hecho de que cuando Takemichi viaja del pasado al presente, siempre siente que se despide, ¿no? O sea, si tú eres una consecuencia de tu pasado, cuando tú alteras el pasado, el personaje que se queda, el tú que se queda en el pasado, vive las consecuencias de tus propios actos y sabe del futuro y tiene conciencia y cambia porque sigue siendo tú. En cambio, en la historia se maneja como que Takemichi se apaga, ¿sabes? Es como el del futuro es uno, el del pasado es otro, y cuando Takemichi del futuro viaja al pasado,
cambia las cosas, pero cuando regresa al presente, el Takemichi que se queda, como que no tiene noción de lo que está pasando. O sea, siempre es como que ese personaje se diluye, no sabemos qué es lo que hace en esos años, porque luego cuando Takemichi regresa al presente, es como que el Takemichi del pasado nunca metió la mano para hacer absolutamente nada, a pesar de que, en teoría, debería de conocer las motivaciones o lo que lo llevó a viajar al pasado. Entonces es como que el personaje en esos años se queda como en modo avión. Eso me estresó muchísimo todo el tiempo, era como que se quedaba en modo avión y cuando Takemichi volvió al presente no se acordaba de lo que había pasado en el pasado. O sea, te explican que es la conciencia del personaje la que viaja, ¿no? Pero al fin y al cabo tú deberías de seguir siendo la misma persona. Y esto a mí me parece un recurso narrativo para la falta de información de la historia. Si Takemichi hubiese tenido toda la información constantemente con los viajes en el tiempo, hubiese podido arreglar las cosas porque tendría la información. En cambio, como que se reseteaba, regresaba al presente y él no sabía qué había pasado en esos años en los que estuvo en modo avión, no en modo automático. ¿Por qué? Por ejemplo, la muerte de un personaje que se podía haber evitado, si Takemichi tuviese la información, obviamente tenías que ocultarle la información al personaje para que siga habiendo misterio. Y ese fue el recurso narrativo que utilizó el autor, pero a mí me hacía muchísimo ruido. Te juro, todo el tiempo yo estaba con cara de, bueno, ¿y este vato qué? ¿Se duerme o qué carajo, no? Voy a empezar a meter spoilers, principalmente el tema, por ejemplo, la muerte de Emma es un tema que se pudo evitar si Takemichi simplemente se acordara. De hecho, Draken le dice, pero ¿cómo no te acuerdas si tú estabas ahí? Y yo así de, pues sí, o sea, ¿son dos Takemichis diferentes o cómo está el asunto? Y me parecía que solamente era un recurso para que Takemichi no tuviese la información y por tanto no pudiese evitar ciertas cosas. Entonces, sí me doy cuenta que Wakui sacrifica muchas de las cosas que tienen que ver con coherencia o verosimilitud para narrar lo que él nos quiere narrar de la manera en la que nos quiere narrar. Pero a veces a mí me llegaba a sacar bastante de la lectura. Entonces, bueno, ahorita vamos a empezar a hablar de las ships porque Tokyo Revengers no ha terminado, como dije, ya se revelaron cosas como muy importantes de la trama, pero quiero abordarlas hasta el final porque voy a hacer una actualización de este capítulo. Afortunadamente, si no me sigues en Patreon, te invito a que te suscribas a Patreon, donde subiré el capítulo completo. Aquí solamente vas a tener un extracto de, si estás escuchando en Spotify o en cualquier otro lado que no sea Patreon, tendrás un extracto del episodio. En Patreon tengo la facilidad de poder modificar el audio que se sube. Entonces, una vez que yo vea el final de Tokyo Revengers, voy a actualizar este episodio y automáticamente, si estás en Patreon, te va a llegar la notificación de Gaby acaba de actualizar el episodio. Y entonces podremos hablar largo y tendido sobre el final de Tokyo Revengers, ¿vale? Así no te hago spoilers ahorita y nos podemos concentrar en las ships, que es por lo que venimos, ¿vale? Y aún así no quería dejar como de hablar de todo este tema de Tokyo Revengers. Está dividido en 8 arcos. Cada uno de esos 8 arcos tiene mucho que ver con el salto del tiempo de Takemichi y ver las consecuencias del futuro y ahora intentar evitar las cosas en el pasado. Ya estamos en el último arco y las cosas han cambiado bastante. Es decir, eso es lo que yo te quería decir. O sea, los personajes se mueven muchísimo de lealtades, se mueven mucho de bandos y todos tienen como una gran profundidad emocional. Incluso los que parecen más simples tienen una razón de ser y eso facilita el comprender por qué los personajes se mueven de alguna manera en el tablero de la realidad. La banda cronológicamente resulta que se funda porque Mikey tiene como a sus amigos, sus nakamas, sus best friends, y Mikey tiene un hermano mayor que es el que funda los Black Dragons, que va a ser una banda que va a estar como constantemente orbitando la historia. Los Black Dragons son la primera banda de Japón, de Tokio, que es la área que le corresponde a la historia, en la que se crece muchísimo. Y el líder de esa banda es Manjiro, el hermano mayor de Mikey, ¿vale? Es como toda una figura idolatrada del bajo mundo porque fue el que fundó a los Black Dragons, ¿no? Todo muy bien hasta ahí. Resulta que pues Manjiro va creciendo y va dejando la banda y la va pasando de generación en generación. Y la banda se va volviendo todo eso oscuro que Mikey quería evitar en la Tokyo Gang. Así que un día los vatos del Black Dragon atacan a Kazutora, que es uno de los amigos de Mikey, y para poder defenderlo, Mikey decide fundar con sus amigos la Tokyo Gang, que va creciendo rapidísimo y a un nivel brutal, que todavía empeora cuando matan a Manjiro, ¿vale? Matan al hermano mayor de Mikey, que es un punto de inflexión en la vida del personaje y que básicamente es lo que funda la tragedia de varias de las cosas que suceden en esta historia. Y bueno,
A partir de aquí se desarrolla las facciones de la Tokyo Gang. Tenemos 5, como dije, divisiones. Cada una de esas divisiones tiene como de 30, 50 elementos. Está el presidente y el vicepresidente de cada uno de estos grupos. Y los primeros presidentes son los 5 amigos de Mikey, que van a ser varios de los personajes que vamos a estar viendo constantemente en la historia. Algunos tienen más peso, otros tienen menos peso. Por ejemplo, los gemelos Smiley y Angry, aunque están presentes, no vienen a formar parte de los conflictos principales. Y bueno, la historia va de eso, de peleas de bandas intentando salvar el futuro. Esto es también algo que me gusta muchísimo de Tokyo Revengers. El protagonista es un tipo de protagonista cliché de shonen. El cliché no es malo si se hace bien, yo siempre lo he dicho. O sea, tenemos a este típico protagonista que de chiquito quería ser héroe, luego la vida lo apaleó y le dijo que no podía ser un héroe, y ahora que regresó al pasado, pues todos estos sentimientos de haber querido ser un tipo heroico lo van a motivar hacia adelante. Y es verdad que Takemichi constantemente se ve enfrentado a pruebas que son más grandes que él, ¿sabes? O sea, este rollo de salva primero a Hinata, luego salva a Mikey, luego salva a Draken, luego salva a toda la Tokyo Gang, luego evitas la muerte de no sé quién, luego tienes que evitar la muerte de no sé quién otro. O sea, cada vez que el pobre viaja al pasado tiene una misión más y más grande que tú dices, ¿cómo lo va a resolver? O sea, este pobre personaje, ¿cómo lo va a resolver? Y lo ves caerse y levantarse, las 50 veces que lo tumben, él se va a levantar 51, o sea, típico protagonista de shonen, que es como, no tengo fuerza física para pelear, pero me voy a levantar. O sea, en lo que soy bueno es en recibir madrazos y levantarme, ¿no? Este tipo de personajes que están ahí porque son funcionales para sentirte bien. A veces tú ves a un personaje así y dices, no importa qué tanto tienes en contra en la vida, este tipo de actitud te inspira, ¿no? Otro detalle de Tokyo Revengers es que Takemichi no sabe pelear, o sea, no es como su fuerte la pelea. Los demás son como aquí, tipos que se pueden chingar a 50, ¿no? Bien fumado el asunto, porque por cierto Mikey era nieto de un tipo un viejito que tenía un dojo, y ahí todos aprendieron juntos artes marciales. Entonces es obvio que los demás personajes saben pelear muy bien, y Takemichi es un vato que no ha dado un golpe en los últimos 12 años de su existencia, ¿no? Y aún así lo ves levantarse y dices, ¿por qué nunca entrenan? Esto siempre me llamó mucho la atención. Los shonen tienden a tener su escena de entrenamiento donde el personaje va mejorando sus habilidades de pelea. Aquí no, aquí Takemichi siempre es como, vamos a enfrentarnos a estos tipos que son unos cabrones expertos en artes marciales, así como vamos, ¿no? O sea, Takemichi jamás lo vas a ver entrenar. Hay un momento en el que le está pegando a una llanta, pero es más como por frustración que por entrenamiento. Y siempre yo estaba con cara de, ¿por qué ninguno de estos tipos como que lo ves entrenar? Por un lado está chido porque no es el clásico shonen de entrenamiento, pero por otro lado sí me dejaba la duda de si están recibiendo madrizas a cada rato y los están puteando a cada rato, como que intentar mejorar sus habilidades en la pelea no estaría de más, ¿no? Pero bueno. Ahora sí, vamos a entrar con las parejas porque hay varias. Voy a hacer un fragmento por cada una de ellas. Ahorita simplemente las voy a mencionar como por encima porque son muchas. Yo creo que Tokyo Revengers tiene una de las cualidades de los shonens, más shonens, que yo no había visto nunca. Esto creo que sucede mucho con los Spokons. Los Spokons, al tener un tema de camaradería, de objetivos en común, de hermandad y de irse conociendo constantemente porque están todo el tiempo pues enfrentándose y tienen esta competitividad y todo este rollo, hace que los Spokons sean altamente shippeables, ¿no? O sea, el Spokon es relativamente muy gay, ¿no? O sea, está lleno de esta sensación de homoerotismo y de camaradería, y bueno, se da para interpretar a parejas con todos, para todos, ¿no? Yo no soy muy fan de los Spokons, de hecho no soy nada fan de los Spokons, creo que lo he dicho 1000 veces. En cambio, entiendo por qué la gente shippea en los Spokons, es como que está diseñado para eso. Y aún así, aunque me ubico alguno que otro Spokon y los he visto y digo, pues sí tiene sentido que haya tanto fanservice, realmente en el caso de Tokyo Revengers creo que es el manga más homoerótico que he leído, que es un shonen, ¿vale? O sea, que está ambientado en ser un shonen y que tiene muchísimas relaciones. Entonces yo decía, bueno, es que aquí sí puedes aplicar poligamia y todos con todos, o harem, o triángulos, o tríos, o relación abierta, polígono, yo qué sé, polígono. Poligamia a tope, o sea, hay muy pocas parejas en las que yo diga, no, esto no tiene sentido shippearlos. Muchos personajes tienen sentido shippearlos con todos, ¿sabes? De las parejas más populares que he visto,
En cuanto a fanfics se trata, porque para qué les voy a mentir, no es como que tenga yo mucho tiempo en el fandom, o sea, realmente empecé hace relativamente poco. Yo creo que tengo unos 4 días que leí Tokyo, 5 días que leí Tokyo Revengers, cuando estoy grabando este episodio, entonces ni siquiera me ha dado tiempo de leer fanfictions, de meterme en el fandom, nada, ¿no? Pero tú estás viendo la serie y dices, yo también ubico qué parejas son populares, nada más por ver la serie. Y luego te metes, eso sí, se me metía fanarts en Pinterest y dije, ay, mira, curioso. Por ejemplo, una de las parejas más populares que vi fue la de Maiki y Takemichi. O sea, entiendo por qué, porque Takemichi está constantemente, a partir de 3/4 de la historia, originalmente quería salvar a Hinata, pero en algún punto es como, al que tenemos que salvar es a Maiki, y es capaz de sacrificar un montón de cosas para salvar a Maiki. Y Maiki le tiene un afecto especial a Takemichi. Entonces dices, sí, sí es normal que los shippeen. La otra pareja que era muy conocida era la de Maiki y Draken. De hecho, yo cuando empecé a leer el manga, yo dije, la que me voy a comer realmente va a ser la de Maiki Draken. O sea, era mi plan. Era como, creo que la pareja principal para shippear en Tokyo Revengers va a ser Maiki Draken. Lamentablemente no, por los acontecimientos que sucedieron después en Tokyo Revengers. Yo ya ahorita no shippeo a Draken y a Maiki, no sé, no puedo. Entiendo por qué surge y hasta algún punto de la historia hasta yo hubiese dicho sí, que se quedan juntos, pero ahorita estoy muy dolida con Maiki, la verdad. Y luego tenemos a Baji, Kazutora y Chifuyu, que son 3 personajes que están principalmente en el arco del Halloween sangriento, que no recuerdo cómo se llama el arco, según yo es Valhalla, el arco de Valhalla. Los principales van a ser Baji, Kazutora y Chifuyu. Es que para mí es uno de los mejores arcos que tiene Tokyo Revengers, de verdad. Y fue el arco que me demostró que había consecuencias en la historia. Cuando matan a Baji y no podemos salvar a Baji, yo dije, hay consecuencias en esta historia. Y me gustó mucho ver eso, a pesar de que la muerte de Baji fue como, ay, ya, clávenme una estaca en el corazón, ¿no? Esta pareja, yo personalmente shippeo a Baji y a Chifuyu, aunque no descarto la idea de que sea un trío, ¿sabes? O sea, sí puedo ver a futuro un trío que dijeran Chifuyu, Baji y Kazutora, trío de pareja genial. Yo sí siento que podría haber funcionado. Luego está la pareja de Takemichi y Chifuyu. Chifuyu es mi personaje favorito de todo Tokyo Revengers. Mi personaje favorito es Chifuyu. No me preguntes por qué. Es que aquí llevo a Chifuyu, güey, me pareció tan adorable. Es tan simp de Baji y es tan leal. Una vez que ofrece su lealtad, Chifuyu le ofrece su lealtad a Takemichi. Es el único personaje durante una gran parte de la historia que va a saber del viaje en el tiempo de Takemichi y le va a creer y lo va a apoyar en el pasado como en el presente, ¿vale? Constantemente va a estar ahí presente en la historia al lado de Takemichi, y es que la historia no sería lo mismo sin Chifuyu. Ahora, si bien entiendo por qué los shippean tantísimo Takemichi y Chifuyu, después de leer el spin-off y en realidad después de siempre, o sea, Chifuyu está marcado a fuego por Baji. Es como que Baji es su todo, y tal vez si en algún momento quisiera mirar hacia el futuro vería a Takemichi, pero no puedo evitar que para mí la pareja sea Chifuyu y Baji. Siguiente pareja que también es muy popular es el Koko Inu, que para mí es mi pareja preferida. O sea, como son muchos personajes y todos tienen algo muy interesante que dar, si bien Chifuyu es mi personaje preferido junto con Baji, o sea, la pareja me gusta mucho, pero está muerto, ¿sabes? La otra que más me gusta es el Koko Inu, que es Inui y Coco. Yo le voy a decir Coco porque tiene su nombre más largo, pero le voy a decir Coco, que realmente son personajes que pertenecen a la banda de los Black Dragons, pero vamos a ir viendo cómo estos personajes cambian de bando, y vamos a llegar a ver a Coco en la banda Botan, que es como visualmente la aesthetic más bonita de las bandas. O sea, de verdad yo no más los veo y digo, ay, qué sabrosos están, todos pinches locos psicópatas con problemas mentales y hijos de puta, pero qué bien está la estética de la banda Botan. Y Coco, por Dios, el glow up que tiene Coco en esa banda, ¡uy! Me derrite. Coco me encanta como personaje, e Inui también. Entonces, esta parejita también me gusta muchísimo, todo su pasado trágico, todo. De hecho, vamos a hablar mucho de ella porque es de mis favoritas, así que continuamos. Tenemos a la pareja de Isana con Kachou, o Kachou, es que no sé cómo se pronuncia, pero Isana y Kacho también es una de esas parejas trágicas que también me gustó un montón. Tienen nada más un arco, que es el arco de Tenjuku, que es un arco que marca por completo la historia de Tokyo Revengers,
Pero es bien bonita la relación de Isana y Kacho, o sea, y también lo mismo, Kacho me suena también un poco a Chifuyu. Una vez que le entregan su lealtad a alguien, no importa que el tipo esté muerto, o sea, ellos siguen siendo leales de alguna forma a ese personaje porque los amaban de alguna forma, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Después de esa también tenemos la pareja de Kisaki y Hanma, que son malos, o sea, son de los villanos de la historia. Kisaki, de verdad, Teta Kisaki, que es el villano de bastante parte de los arcos, de verdad lo odio, o sea, de verdad, de pronto dices, los villanos no son tan malos o tienen sus grises. No, yo Kisaki lo detesto, o sea, de verdad es como, weón, ojalá te atropelle un camión. Chiste interno para quien entendió. Ojalá te atropelle un camión, hijo de tu putísima madre, de verdad lo detestaba con toda el alma. Y mucha gente lo shippea con Hanma. Francamente entiendo por qué, o sea, entiendo la relación de por qué lo shippean, porque, insisto, en Tokyo Revengers yo siento que pareja que me menciones, pareja que le puedo decir, tiene cierta, ¿cómo se dice? Tiene cierta coherencia. Pero a mí, francamente, no me gusta la pareja de Kisaki y Hanma. No porque no me guste la pareja, sino porque no me gusta Kisaki. Por mí, Kisaki estaría 35 metros enterrado bajo tierra. O sea, hijo de su puta madre. Que no sea feliz. ¿Sabes? No me da igual con quién lo hubiésemos shippeado. Los dos están locos y no me agradan. Y no vamos a hablar de esa pareja porque me caen gordos. Otra pareja popular es la de Mitsuya y Hakai, que son líder y sublíder del batallón número 2, creo, del segundo batallón. Esta relación también es como muy de hermanos. De alguna manera Hakai le tiene muchísima admiración y muchísimo cariño a Mitsuya, y Mitsuya le tiene mucho cariño a Hakai, ¿no? Y son este tipo de compañeros que están todo el tiempo frente, espalda con espalda, luchando contra los demás, y son muy adorables. A mí me gustan como pareja, sí. No, nunca me despertaron ninguna emoción visceral de decir, ¡ay, qué bonito! No, jamás, pero sí entiendo por qué están ahí. También me parece bien desarrollado. Si alguien me dijera, ese es mi OTP de Tokyo Revengers, yo diría, bien, hermana, todo muy bien. ¿Qué otra parejita hay? Hay una pareja que es así, no la entiendo. Bueno, sí entiendo y no entiendo, que es la de uno de los gemelos, bueno, uno de los gemelos de Angry y Smile, creo que es Angry, al que shippean con el hermano de los hermanos Haitani. Los hermanos Haitani son unos hijos de puta también. Nunca me cayeron bien ninguno de los dos. Uno de ellos, no sé por qué, lo shippean con uno de los gemelos. Creo que pelean una vez juntos, o sea, pelean uno contra el otro, nada más, y ya, no sé por qué, pero bueno, que tú puedes shippear todo aquí, ¿sabes? O sea, este es espacio libre de shippeo, así que la que tú querías. Yo nada más te estoy comentando las parejas que a mí me gustan y las que he reconocido como más populares. Y también tengo que comentar esto. A pesar de que hay demasiado homoerotismo dentro de Tokyo Revengers, totalmente hay ese exceso de nakamas, de camaradería, de básicamente te amo, ¿no? O sea, yo el Chifuyo, mayor sim de la vida con el Baji, o sea, hay declaraciones de amor básicamente tangibles, o sea, reales, y que lo sientes por las acciones de los personajes. Curiosamente es una de las pocas historias en las que las dos personajes femeninas donde va a haber una relación heterosexual están bien hechas. Por eso les digo que tengo que reconocer que el autor hizo muy bien el trabajo de las relaciones. Hay dos parejas heterosexuales, la primera es la de Hinata y la de Takemichi, que son de hecho pareja canónica y todo porque Takemichi está haciendo todo este condenado viaje por salvar a Hinata. Y la otra es la de Emma, hermana menor de Mikey, y Draken, que es el otro líder de la banda. Estos nunca llegaron a ser pareja por circunstancias de la trama, y aún así tú quieres que sean pareja. O sea, yo de verdad estaba por eso les digo que ya me costaba trabajo shippear a Mikey con Draken después de la muerte de Emma, porque realmente creo que Draken hubiese sido feliz si también Mikey hubiese sido un poco menos trágico si hubiesen logrado salvar a Emma, y digo, ay, no puede ser. Y sí los imagino ahí de tío y al tío Mikey y a Draken cuidando a su hija con Emma casados, todo bien bonito, y ese futuro que ahora ya no será, siempre me va a doler. Entonces por eso es que hoy en día digo, Draken, no te puedo más que ya ver con Emma, o sea. Y, por ejemplo, la relación de Hinata y Takemichi está bien llevada. Una de las cosas que le critico mucho a los shonens y que se los voy a criticar toda la vida es que el personaje femenino es el leitmotiv, es decir, aquí como en Tokyo Revengers, es la razón por la que el protagonista hace las cosas, pero está tan diluido como personaje que cuando los dejan juntos tú dices, mira, mejor no nos hubieran dejado juntos, o sea, me parece irrelevante este personaje a todo lo que da. Pongo el ejemplo de Beastars. Y de hecho el episodio que se llama Las Fuyoshis tenemos la razón, Sorry Not Sorry, es donde abordo este tema a mayor profundidad, porque siempre digo, me pones un personaje femenino que supuestamente es importante para la historia y luego el pobre personaje femenino en ningún momento cultiva una relación de pareja con el protagonista. Voy a colocar Beastars de ejemplo. Beastars tiene
lo dije en un TikTok hace algunos meses o ya un año, no sé cuándo, y lo que dije fue, la verdadera pareja de Beastars debió ser Luis y Legoshi. Que de hecho tengo un episodio de Beastars, no solamente el TikTok, tengo un episodio de Beastars. Pues ya es que el episodio de Beastars surgió por el TikTok, creo, que alguien me comentó. No puede ser. Legoshi empieza un viaje de autodescubrimiento y de lucha consigo mismo contra sus instintos para poder estar con Haru, y las Fuyoshis siempre lo shippean con Luis. Y yo dije, pues sí, reverendo metiche. Al vato del TikTok, reverendo metiche, porque en realidad es verdad, o sea, es verdad que Legoshi se enamora de Haru en una escena de amor a primera vista, y después está intentando hacer todo este cambio personal por Haru, pero Haru desaparece de la ecuación después de los primeros capítulos. Es como que el personaje se diluye, y la relación que realmente interesa en la trama es la de Luis y Legoshi, porque son antagónicos en cuanto a creencias, pero al mismo tiempo están intentando ser amigos, y al mismo tiempo tienen esta tensión homoerótica. Por favor, voy a repetir la escena de la pierna en Beastars. No es heterosexual, no hay manera de que tú veas eso y digas, oh sí, qué hetero es. No. Y como la relación con Haru realmente está ahí como nada más como por encima, yo nunca siento, bueno, dejé de leer Beastars hace tiempo, no vi el final ni nada, me quedé en algún punto donde creo que a Luis lo quieren emparejar con la loba que al principio estaba enamorada de Legoshi, y yo dije, ya me bajo del tren. Haru no está presente en los momentos conflictivos de Legoshi, ¿sabes? Quien siempre está como en esos momentos y que se están influyendo mutuamente por el tema de la historia es Legoshi y Luis. Entonces es normal que tú veas que la relación mejor construida es la de Legoshi y Luis que la de Legoshi y Haru. En cambio, en Tokyo Revengers, aunque Takemichi siempre tiene el motivo de salvar a Hinata, y tú podrías decir, bueno, pues ya, ahí está, no, durante toda la historia, Hinata forma parte importante del camino de Takemichi. El autor se da el tiempo de meter escenas de romance entre ellos dos, hay un beso entre ellos dos, y es un beso muy importante porque es donde Hinata le dice, tú no tienes que ser Draken, no tienes que ser Mikey para ser alguien genial, tú eres quien eres. Y Takemichi tiene muchos momentos vulnerables a lo largo de la historia, y en varios de esos momentos el apoyo que tiene es de Hinata. O sea, yo siento que los dos apoyos más fuertes que tiene Takemichi es Chifuyu y Hinata, ¿vale? Chifuyu, pues yo ya les dije, para mí pueden shippearlo, pero para mí siempre está con Baji, y Hinata es como el otro gran apoyo de Takemichi. De hecho, incluso en momentos donde la historia lo requiere, Hinata interviene, es un personaje proactivo, incluso para el que gira alrededor de Takemichi. Está la escena de la muerte de Emma. Quien mete la mano ahí es Hinata. Hinata le da la cachetada a Mikey al inicio de la historia, que yo dije, madre mía, ¿qué carajo está pasando? Hinata es la que apoya a Takemichi todo el transcurso de la historia, desde el presente hasta el pasado. Entonces me parece que está bien trabajar esa relación, y digo, autores, ven cómo sí se puede hacer una relación heterosexual en un manga shonen, incluso habiendo tantísima homoerotismo a lo largo, cruzando todas estas historias en Tokyo Revengers. Me parece fabuloso, ¿sabes? Yo estaba así como anonadada con lo que hizo el autor, porque dije, te tienes que dar el chance y el espacio y el tiempo para desarrollar las relaciones, porque al fin y al cabo lo que está motivando a los protagonistas, a los personajes, son las relaciones. ¿Por qué Chifuyu llega en un futuro, de los muchos futuros que hay, a traicionar a la Tokyo Gang con tal de cobrar venganza por Baji? O sea, ya habían pasado 12 años, ¿no? Diría, supéralo, Chifuyu, pero no puedes superarlo porque Baji fue algo muy importante en su vida. ¿Y cómo lo vas a saber tú como lector? Porque te dejan ver esa relación, te dejan ver que cuando a Chifuyu lo está madreando Baji, Chifuyu realmente sabe que lo están haciendo porque es necesario que lo hagan para salvar algo más grande, y Baji sabe que Chifuyu lo sabe, y es como, por favor, ya clávenme algo en el estómago y déjenme morir, ¿sabes? Muy bueno. Y lo mismo con Hinata y con Takemichi. O sea, hay momentos en la relación que tú dices, entiendo por qué este vato está intentando salvar a Hinata en toda la historia. Y el trauma que tiene de haberla visto morir en alguno de los arcos, él la ve morir y se da cuenta que ella siempre lo estuvo amando, y que a pesar de que han pasado 12 años, ella lo amaba realmente profundamente. Entonces decía, ¿por qué se muere?
y te dejan ahí el entrever como que tal vez alguno de otros personajes está viajando en el tiempo. Eso también es algo que me hizo mucho ruido porque en la vida cotidiana tú ves que a alguien le salen bien los planes y ve que le salen bien las cosas y no lo primero que piensas es, este güey está viajando en el tiempo, por eso es que logra resolver todo. No es como tu primer pensamiento, y en cambio aquí varios de los personajes llegan a hacer comentarios de, ¿viajaste en el tiempo? ¿Estás haciendo saltos temporales? El Teta Kisaki, que hay alguna escena en eso, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué piensan eso? No es como posible, no es como que existe un reloj y digas, se compró, perro, traes el Omnitrix viajador de tiempo, no es así. Entonces yo no siempre me quedaba con cara de what the fuck. Pero bueno, datos más, datos menos. Ya hablaremos de los viajes en el tiempo porque ya sabemos quién fue el original viajante, voy a colocar viajero del tiempo, el que movió realmente la línea original. Ya sabemos quién es y tengo sentimientos encontrados. No porque sea ese personaje, sino por cómo nos dejaron las pistas, voy a colocar comillas, de las relaciones que tenía este personaje con los demás. Siempre ha sido importante en la historia, tanto cronológicamente como argumentativamente. Pero hay un detalle que no me ha gustado de la explicación de esto, pero lo vamos a dejar para cuando actualice este episodio. Recuerda que para la actualización vas a tener que irte a Patreon. En la primera mensualidad tú entras a gabyfigueroa.com/podcast y te va a venir la opción de sumarte a Patreon. Tengo 2 capítulos mensuales y ahí está cómo te puedes unir. Vale, entonces bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de las parejas. Me voy a centrar en mis parejas preferidas porque pues soy yo y pues aquí es lo que vamos a hablar. Primero vamos a hablar de Bayi, Chifuyu y Kazutora. Vamos a hablar de ¿cómo se llama esto? De Kokoinu. Tengo ganas de hablar de Isana y de Kachan, porque también me gusta mucho esa relación y yo sufro mucho. ¿Y qué otra? Takemi. Sí, yo creo que nada, vamos a hablar de esas porque ya son relaciones que dan para mucho, son relaciones largas, entonces me voy a entrar en ellas. Por último, ya para cerrar este episodio para Spotify, que es como la versión chiquita, que bueno, de chiquita no tiene nada, llevamos 1 hora, pero para cerrar esta versión pequeña de Spotify, quiero comentarte que también una cosa que me encantó de las relaciones entre los personajes por este homoerotismo que yo te hablaba es que sí se siente una diferencia entre algunos con la camaradería, con el romance. Por ejemplo, hay 2 personajes que no me sé sus nombres muy bien, que son los líderes del tercer escuadrón, el que después va a reemplazar este Kisaki en el primer arco, que es el de Mobius, bueno, segundo arco, que es el de Mobius. Tenemos a un protagonista que dañan a su amigo. Él cobra venganza, apuñala a un personaje y lo meten a la cárcel. Entonces durante casi toda la historia lo vamos a ver fuera de pantalla. O sea, está pero no está porque está metido en la prisión, ¿no? Y tenemos al segundo al mando de ese batallón que le juró lealtad también. Estos 2, cada que viajamos al futuro los vamos a ver juntos, porque pues obviamente estoy a salir de la cárcel. Y esa relación es muy de camaradería. En ningún momento los shippea a esos 2, pero sientes que se llevan genuinamente bien, además de que son buenos peleadores y que en el último arco ya aparece otra vez el personaje. De hecho, hay un momento en el que se nos casa y el otro está ahí a su lado todavía como su mano derecha. Y me pareció súper bonito, sin necesidad de que yo sintiera un contexto homoerótico, ¿vale? También me pasó con la relación de Draken y la de Mitsuya, ¿vale? Que también me parece súper normal que los quiera shippear esos 2, porque son los dragones gemelos. Ellos, digamos que la banda que está conformada por Mikey, la amistad de ellos se forma de bandos, ¿sabes? Mikey conocía de por sí a Bayi, que conocía a Kazutora, que conocía a no me acuerdo quién más, ¿no? Parte de la banda, al otro chico que se me olvida mucho su nombre. Y el otro lado tenemos a Draken, que una tarde conoce a Chifuyu cuando son niños. Chifuyu cuida a sus hermanos menores, un día se escapa de casa y conoce a Draken. Draken no tiene papás, vive en una especie de prostíbulo y le dan un cuarto ahí, lo criaron ahí tanto el dueño como otras mujeres. Se conocen, ven el graffiti que hace Mitsuya en la pared y Draken se lo alaba y le dice que se lo va a quedar. Y entonces ambos como que se vuelven amigos, lo lleva a su casa y después vemos que ambos se hicieron el tatuaje sin haberlo premeditado. O sea, Draken se lo hizo por su lado, Mitsuya se lo hizo por el suyo y a partir de ahí se conocen como los dragones gemelos, que cuando muere Draken,
Mitsuya tiene un momento precioso. Él es diseñador de moda, quiere ser diseñador de moda, pero viene el momento en el que tiene que decidir entre seguir el sueño o unirse a la banda de Takemichi para el encuentro final en el último arco. Y la muerte de Draken ya es inevitable, es decir, la muerte de Draken ya es lo que es una de las consecuencias de la historia. Y Mitsuya se rapa porque él trae el cabello largo, por eso tú nunca te enteras hasta que te cuentan que tiene el dragón abajo, que cuando llega ese momento simbólico en el que él se rapa y se vuelve otra vez un peinado medio raro de estos punks, a mí me entraron ganas de llorar, ¿sabes? Y aún así, aunque es una muestra de afecto y de cariño muy, muy noble y muy dulce, aún así no me dio por shippearlos como pareja, ¿sabes? Es como, güey, estos vatos sí eran hermanos. Lagrimita, inserte lagrimita. Y me dio mucho gusto, porque una de las cosas que me critican mucho como Fuyoshi es que cualquier relación de camaradería, hermandad, la convertimos en una relación homoerótica. Si bien es cierto que puedes hacerlo y que si lo hiciste todo bien, también creo que es cómo lo lleva el autor, y así tú también tienes esta capacidad de ver diferentes relaciones a lo largo de la historia del Tokyo Revengers y que puedes clasificarlas como, yo creo que estos se quieren dar como cajón que no cierra, yo creo que estos tienen una lealtad impresionante y una hermandad tremenda. Estos son amigos y estos están viviendo la historia de amor más épica concebida posible, ¿vale? Yo las que voy a hablar obviamente son de estas relaciones épicas de amor imposible porque todas me parecen súper bonitas y eso ya se va a quedar para el podcast versión completa al que vas a poder acceder desde Patreon, gabifigueroa.com/podcast, y ahí te puedes meter o puedes buscar literalmente Gaby Figueroa espacio Patreon en Google y te voy a aparecer. ¿Sabes? Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos en la siguiente transmisión. A ver de qué vamos a hablar en esta ocasión. Si, como repito, si te estás preguntando si vale la pena leer Tokyo Revengers, mira, eso es algo muy personal, pero a mí me encantan los viajes en el tiempo de por sí, por eso tengo una novela de viajes en el tiempo. Me encanta las relaciones de los personajes, me encanta cómo se manifiestan estos deseos del Takemichi como protagonista, a pesar de que es el típico protagonista shonen. Lo siento, ¿sabes? Realmente me comprometí con su lucha y realmente lo admiré durante todo el proceso. Cada personaje es bastante único, de los que realmente como que tienen importancia en la trama. Son muy interesantes. Hay unos que yo la verdad siento que están demasiado de relleno, que dices, demasiados personajes, ¿sabes? Demasiados personajes. Pero por ejemplo, Hakai, que está en el arco de los Black Dragons. Tiene una historia muy interesante, a pesar de que no es mi personaje favorito ni de lejos. Tiene una historia muy interesante y bastante bien llevada, que tiene que ver con un rollo familiar y de violencia intrafamiliar que me conmueve, ¿no? O sea, realmente sentí ese arco. Bueno, sentí ese arco porque yo estaba bien emputada con Hakai, como, ya hijo de tu puta madre, de verdad, levántate, cabrón de mierda. Ay, qué estrés me dio el Hakai. O, por ejemplo, en el arco de las tres deidades, que aparece Senju, que es la única chica que vemos pelear en toda la historia. Hay dos chicas que llegan a pelear, que es la hermana de Hakai y Senju, pero pues Senju es hasta la líder de una de las tres bandas más populares o más fuertes después de la disolución de la Tokyo Gang. Y Senju me encanta también como personaje y no es la típica protagonista fuerte, adolescente, que todo lo puede, ¿no? Que luego tienden a ser los shonens. Realmente Senju también me gusta, a pesar de que tiene poco tiempo en pantalla. Es un personaje redondo, a pesar de que su arco esté relacionado demasiado a Mikey y a su niñez. Pero bueno. ¿Qué otra cosa hay que decir de los muchachos? Los diseños me encantan, los uniformes me encantan, la atmósfera, el world building que tiene Tokyo Revengers, esto de las bandas. Los papás brillan por su ausencia, por cierto, de verdad los papás brillan por su ausencia. Es como, qué bueno que no se metió, o sea, es inverosímil, pero al mismo tiempo es como, ¿para qué vas a meter a los papás si al fin y al cabo no van a pegar ni una ni otra, ¿no? O sea, realmente las relaciones paternas que hemos visto son las de los personajes secundarios. A Takemichi sabemos que tiene mamá por ahí. Y también otro detalle es que muchos tienen familias funcionales. O sea, lo más funcional que se pueda tener. No tienen un pasado aquí horriblemente trágico que los llevó o los motivó a volverse criminales adolescentes, ¿sabes? Eso también me parece... Creo que las más fuertes en ese sentido son las de Inui y la de Coco, con su aspecto familiar, que ya hablaremos de ellos. Y por cierto, la estética, o sea, la estética de Coco e Inu, ¡ay, qué delicia! De las parejas, la estética de esos dos es mi favorita. De ahí la de Baji y Chifuyu. Bueno, ya me estoy adelantando en las parejas y no vamos a acabar esta pequeña versión. Gracias por haberme acompañado. Insisto, ojalá te quieras leer Tokyo Revengers y me digas gracias, Gaby, o me digas no estuvo tan buena, Gaby, porque sé que hoy en día hay mucha gente que dice que no está buena Tokyo Revengers por los huecos argumentales. Yo los noto, yo los sé, los estoy viendo. Algunos me molestan más, algunos me molestan menos, pero en un término general, incluso de cómo termina Tokyo Revengers,
porque ahorita todavía no sé cómo va a terminar. Incluso la manera en la que termine, el viaje ha valido la pena. Todo el proceso emocional del arco número 2 de Mobius hasta el arco actual ha valido totalmente la pena, superando ese tipo de detalles. Bueno, no son detalles, sí son unos pinches agujeros del tamaño del mundo, de la historia, pero realmente creo que si tú vas por este viaje, estas relaciones, este nivel emocional de conflictos interpersonales, Tokyo Revengers vale mucho, mucho la pena. Así que bueno, ahora sí, vamos con las parejas. Te veo en el podcast completo allá en gabifigueroa.com. Bye bye.